Más se perdió en Cuba, decían nuestros bisabuelos al principio del siglo XX. Y realmente aquella pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de las Filipinas y de otras posesiones menores tuvo una enorme repercusión en la sociedad española de hace un poco más de un siglo. Sin embargo, las guerras en Cuba no se limitaron a la guerra que culminó en 1898, la guerra hispano-norteamericana, sino que antes hubo otros conflictos dentro de aquella isla. A lo largo de toda la restauración, los gobiernos tuvieron que afrontar el permanente conflicto que se iba desarrollando en la isla caribeña, con la presencia, entre otros, de diferentes posiciones, como las que representó el general Martínez Campos, al que se le dedica este monumento en el madrileño Parque del Retiro. La pérdida de Cuba, la auténtica joya de la corona de los restos del Imperio Español, causó un inmenso trauma dentro de la sociedad española. En aquel momento aparecieron dentro de la clase intelectual planteamientos regeneracionistas que ya habían surgido varios años antes, a través de opiniones como la de Joaquín Costa. La pérdida de Cuba fue el detonante de una crisis de identidad que se había venido larvando desde muchos años atrás. Estas serían algunas de las palabras clave de aquella guerra de Cuba. La emancipación de las antiguas colonias españolas había sido muy mal digerida en la España de principios del XIX. Basta recordar que en 1822 Fernando VII había pretendido la descabellada idea de reconquistar México enviando cerca de 4.000 soldados desde La Habana. En ese siglo, la doctrina Monroe atribuía a Estados Unidos una línea de expansionismo, en la que, bajo el principio América para los americanos, se marcaba una clara política favorable a los intereses de la potencia dominante en el continente, Norteamérica. Los países europeos debían abandonar el nuevo continente, y Cuba era uno de los principales objetivos de ese nuevo expansionismo. Desde mediados del 19 se tiene constancia de tentativas de anexión de Cuba a la Unión Americana. A la vez, desde sectores de la burguesía cubana se definieron propuestas claramente independentistas, secundadas por otros sectores de la sociedad. En 1868 se iniciaba en Cuba una sublevación que daría lugar a un conflicto, la llamada Guerra de los 10 años. Los insurgentes recibieron claros apoyos norteamericanos. Incluso aquel gobierno llegó entonces a proponer al español la compra de Cuba por 100.000 pesos, que fue rechazada. En la isla, dos partidos representaban el mapa político. El liberal estaba formado por los criollos, mientras en la Unión Peninsular predominaban los nacidos en España. Los liberales llegaban a defender principios autonomistas, incluso inicialmente dentro del Estado español. Estaban representados en las Cortes españolas, pero el mayor peso lo tenía en el Parlamento los peninsulares, beneficiados por la escasa parcialidad con la que se realizaban los comicios. Los autonomistas habían demandado repetidamente una constitución para la isla. Algunos proyectos llegaron a proponer fórmulas de autonomía que nunca prosperarían, porque ya era demasiado tarde. España, a partir de la Guerra de Independencia, tiene un problema de definición de su propia personalidad, y en este sentido las colonias americanas es un añadido difícil de resolver. En consecuencia, España, más ocupada de los problemas internos, se desprende, se despreocupa de los problemas de las colonias,
Y esto explica, bueno, pues la independencia de las colonias norteamericanas, que va a ser una independencia hecha de prisa y mal. Y buena prueba de ello es la mala relación que queda entre las colonias y España. Lamentablemente hubo muchos años en los cuales no hubo apenas relación ni con Perú, ni con Venezuela, ni con Colombia, etc. Este es un problema grave. En este contexto, el caso de Cuba es un poco excepcional. Cuba es, de todas las colonias, la más española. Cuba, como decía Carlos Cano, es Cádiz como a negritos. Bueno, eso es Cuba realmente. Es una gente vinculada, tremendamente vinculada a España. Y cuando España quiere darse cuenta de que, bueno, aquello no se debe escapar, pone en marcha una serie de medidas autonomistas, etcétera, y aquello no se resuelve porque el proceso de emancipación, los movimientos emancipadores, de Martí, etcétera, está ya en marcha y sobre todo, insisto, está detrás en marcha las ansias expansionistas imperialistas americanas, y que ello no tenía solución posible. La reacción de las instituciones españolas de la Restauración frente a la crisis cubana no se había caracterizado precisamente por la comprensión del problema. En 1892, José Martí tuvo ocasión de mostrar en Florida las bases de su proyecto de constitución para Cuba, haciendo lo propio también en Nueva York y reuniendo más tarde en distintos territorios del Caribe a diferentes patriotas que se fueron sumando a su iniciativa. Martí, proveniente de una familia de origen valenciano, era un hombre ilustrado con un gran poder para la comunicación y un escritor de brillantez, especialmente en el terreno de la poesía. Martí logró constituir una junta revolucionaria en Nueva York. Entretanto, en la península, el ministro Antonio Maura, que se ocupaba de la cartera de ultramar, propuso diversas reformas que podían incluir contenidos de autonomía. Pero al salir del gobierno se volvió a imponer una línea menos abierta. En la isla, la insurgencia había estallado por los cuatro costados. En abril de 1895, desembarcaban por un lado los líderes José y Antonio Maceo, mientras José Martí y Máximo Gómez lo hacían por el otro confín. Martí era el máximo líder, seguido por Gómez y por Maceo. La suerte fue aciaga con Martí, que perdió la vida en combate. En ese mismo año, 1895, se aprobaba una constitución para una Cuba independiente. Diversas expediciones lanzaron nuevos frentes en la isla. La política militar española había resultado un fracaso. El general Martínez Campos tampoco había conseguido la pacificación. En 1896, el general Weyler, conocido por su rigor en la represión, se hizo cargo del frente militar. Ante los insurrectos, aplicó medidas represivas muy duras, como el confinamiento de la población campesina en sus lugares de origen. La intensificación de la represión motivó en bastantes casos que se incorporaran a la insurgencia quienes inicialmente mantenían posiciones más tibias. En los años anteriores, la metrópoli había tenido que afrontar costosas operaciones militares con el envío de numerosos contingentes de tropas. Estas tropas lo eran de reemplazo y pertenecían en su mayoría a las capas más modestas de la sociedad española, aquellas que no tenían dinero suficiente para pagar una cuota para librarse del servicio militar. Lo manda el jefe de la columna, mi comandante. La ha dejado a unos 3 kilómetros. Los mambises están llegando a la quebrada. La manigua está llena de ellos y en el llano tienen caballería. Seguro que quieren repetir lo de Cascorro, pero aquí no nos van a machetear por sorpresa. Sargento, todo el mundo a sus puestos. A sus órdenes. Padre, hay que evacuar la enfermería, no podemos defenderla. Corneta, toque llamada general.
No. Esto no tiene defensa. Tráete a los que puedan moverse. ¿Y los demás? No se puede hacer nada por ellos. Me quedo. Ramón, ¿estás loco? Yo me ocupo de todo. Pero- Vamos, Pater, avisa al sargento. Me llamaba mi cap... ¿Pero qué hace usted levantado? Despierte a los enfermos. A sus órdenes. ¡Atención, enfermería! ¡Enfermería! Vamos, levántate. ¡Haz esfuerzo! ¡Soldados! El enemigo está frente a esas ventanas. Pretende sorprendernos. ¡Vamos a defender este pueblo! Los que puedan levantarse, que no esperen. Cojan sus fusiles y se distribuyan en las defensas. ¡Toma! ¡Coged esa munición! Ir a la mili implicaba estar muchos años, implicaba el riesgo de morir, e implicaba la realidad de que esa familia no disponía ya de esos brazos necesarios para el logro de la riqueza para vivir. La realidad es que los que iban allí en primera fila a que los machacaran y a machacar, pues era el pueblo. Es bien sabido que a lo largo de todo este siglo, es decir, hasta la guerra de Cuba, sobre la cual estamos hablando, a lo largo de este siglo, digo, la burguesía, las clases medias, buscarán fórmulas para librarse de ello. Y esas fórmulas eran, pues, pagar unas cuotas, mediante las cuales, efectivamente, uno se libraba de ir a hacer el servicio militar. Y existieron incluso, sería interesantísimo hablar de ello, pues, asociaciones, seguros, que tú los pagabas y gracias a los cuales, cuando llegara el momento, podías librarte de ir a la mili. Fue un gran problema. Los soldados españoles no solamente debieron enfrentarse a los machetes y a los fusiles, sino también a las enfermedades tropicales que causaron muchas víctimas. Basta recordar las memorias de Santiago Ramón y Cajal, que estuvo como médico, como joven médico, en aquella guerra. El detonante de la intervención norteamericana fue la explosión del Maine. Los servicios secretos habían tenido mucho que decir en esa operación, con claro olor a provocación. La prensa del magnate Hearst convirtió la intervención contra España en una cruzada patriótica. La guerra con España era una auténtica noticia anunciada desde hacía tiempo. Una parte de las clases más conservadoras mantenían un discurso ajeno a la realidad, con un nacionalismo claramente exaltado. Un ejemplo, el 23 de abril del 98, el arzobispo de Madrid-Alcalá escribía: «Id valientes a pelear con la bendición de la patria. Con vosotros va España entera, del Mediterráneo al Atlántico, de Irún a Tarifa. Con qué envidia os contemplamos levar anclas y zarpar y alejaros de nuestras costas. A los padres encareceremos que mientras dure la guerra recen en familia el rosario para que por esta oración, que es tan grata a la Virgen, venzamos ahora en Cuba como vencimos en Lepanto. En nombre de Dios pedimos a los pecadores públicos, a los profanadores de las fiestas, usureros y blasfemos, pongan fin a sus escándalos». En aquel torbellino nacionalista, Azorín publicaba en la prensa un artículo en el que empleaba esa euforia trasnochada y retórica. Quijotismo es arrojarse a empresas de punto de honra, arriesgando en ello hacienda y vida. No son como los hombres los gobiernos. Toman aquello sobre sí la consecuencia de sus acciones. Caen las de estos sobre gentes que sosegadamente viven
sin curarse de maravillosas aventuras, escribía. La otra cara de la realidad la vivía el pueblo llano, las capas más débiles de la sociedad, las familias con hijos sirviendo en una lejana guerra en ultramar, en Cuba o en las Filipinas, donde trasladarse era ya una aventura de varias semanas a través del océano. Un conflicto armado con víctimas mal preparadas y mal alimentadas. En la otra cara de la moneda, el general Weyler comparecía en mayo del 98 ante el Senado, donde trató de defenderse de las acusaciones de quienes criticaban su dureza en Cuba. ¿Qué se hace en tiempo de paz cuando se coge a un incendiario? ¿Qué es lo que se hace con un asesino? Tratarlos con todo el rigor de la ley, afirmaba. La situación era realmente dramática en Cuba. La escuadra española que comandaba el almirante Cervera había conseguido entrar en Santiago burlando el cerco norteamericano. Pero se trataba del inicio de una cruenta batalla, de una auténtica trampa. Los americanos bloquearon la salida de la bahía con el hundimiento de un barco, mientras en tierra se empezaba a luchar en un encarnizado combate. Cuando salió finalmente del puerto, estaba a tiro de los cañones norteamericanos. La caída de Santiago de Cuba hizo finalmente que se entablaran negociaciones con los gobiernos de Francia y de Estados Unidos hasta la firma del Tratado de París, a través del cual se cedía formalmente la isla, así como las otras últimas joyas del imperio, Filipinas y Puerto Rico, más las Marianas y la isla de Guam en el Pacífico. Estados Unidos pagaría a España la suma de $20 millones. La suerte estaba echada. Una oleada de pesimismo nacional invadió terrenos donde hace meses flotaba un nacionalismo exacerbado. No hay que fingir arsenales ni astilleros donde solo hay edificios y plantillas de personal que nada guardan y nada construyen, escribía Francisco Silvela en agosto del 98. No hay que suponer escuadras que no maniobran ni disparan, ni cifrar como ejércitos las meras agregaciones de mozos sorteables, ni empeñarse en conservar más de lo que podemos administrar sin ficciones desastrosas, ni prodigar recompensas para que se deduzcan de ellas heroísmos. Y hay que levantar a toda costa y sin pararse en amarguras y sacrificios y riesgos de parciales disgustos y rebeldías el concepto moral de los gobiernos centrales, porque si esa dignificación no se logra, la descomposición del cuerpo nacional es segura. El esquema político de la Restauración, que habla del turno de partidos, pone en marcha un sistema de entendimiento que en el caso de Cuba va a confluir con un conflicto paralelo que es el de los intereses de Estados Unidos en Cuba. En consecuencia, el desgaste propio de una colonia, el deseo de autonomía por parte de los cubanos, el ansia de los americanos por lograr que se hiciera realidad aquella autonomía o el dominio americano sobre ello, hace que Cuba sea un gran problema a lo largo de toda la Restauración. Podemos hablar de varias guerras de Cuba. La última del año 98 sería la que pone punto final a nuestro estado colonial, como bien sabido. Pero el trasfondo real, efectivo, indudablemente es el ansia expansionista americana. Es decir, el destino manifiesto americano, la doctrina Monroe, que se pone en marcha en los años 20, llega a su culminación en 1898. Y el problema de Cuba, es decir, la guerra hispano-norteamericana, va a significar, en definitiva, el punto de arranque del imperialismo americano hasta nuestros días hoy. Era, por una parte, una posición ante el desastre en la que se hacía un lamento por la pérdida del imperio, junto a otras en las que, por primera vez, emergían clases y grupos que hasta entonces no habían tenido una presencia en la vida política española. Era el comienzo de un cambio de siglo en el que iban a empezar a transformarse muchas cosas.
Son muchas las lecturas recomendadas sobre la guerra de Cuba y la crisis del 98, sobre todo las que han aparecido a partir de la conmemoración del siglo que se celebró hace unos años. También recomendamos algunas de las lecturas sobre el regeneracionismo, como pudo ser el libro del ingeniero de minas Lucas Mayada, publicado en 1880, Los males de la patria. El problema nacional es el título del libro que publicó Ricardo Macías Picabea en 1899, que acompañar alguna de estas lecturas. También recomendaremos el interesante libro de 1900, escrito por Luis Morote, La moral de la derrota, en la que se hace una disección de aquella España de principios del siglo XX. En cuanto al cine, podemos recordar un par de películas que hablan de lo que fue la guerra de Cuba y la de Filipinas. Películas surgidas dentro del contexto ideológico y social de la posguerra española de los años 40, como fueron Los últimos de Filipinas, dirigida en 1945 por Antonio Román, y Bambú, dirigida un año después por José Luis Saez de Heredia e interpretada por Imperio Argentina y Fernando Fernán Gómez. Eran visiones muy adecuadas a lo que era la lectura que se estaba haciendo en la España de Franco sobre el desastre colonial. Sin embargo, contamos con películas mucho más recientes que se adecúan mucho más a contenidos y a otras visiones sobre la guerra de Cuba, como es el caso de la reciente película Cuba, dirigida por Pedro Carvajal. El propio director nos cuenta su intención al rodar esta película. La película Cuba es una coproducción entre españoles y cubanos. Es muy importante porque con ello recuperamos juntos una memoria colectiva, una memoria que nos concernió a los dos. Cuba es una película que trata de los últimos 14 meses, desde la muerte del general Antonio Maceo, el gran héroe de la independencia, hasta la explosión del acorazado Maine. En esos 14 meses donde ya se está jugando el destino de la isla, en un contexto donde Estados Unidos, sobre todo a través de Theodore Roosevelt, a través del presidente McKinley, tratan de llevar a cabo lo que ellos consideraban que era el destino manifiesto que ya desde la doctrina Monroe, a principios del siglo XIX, consideran que tiene que ser Cuba propiedad de Estados Unidos. En esta película lo que intento hacer, con un contexto rigurosamente histórico, es la historia de amor entre una bella criolla mal casada con una representante de la sacarocracia, es decir, de aquellos que tienen una actitud anexionista con Estados Unidos, y el jovencito, el tenentito español, que naturalmente va a morir en la guerra de Cuba. Hay que decir que de los 200.000 soldados españoles murieron más de la mitad, no precisamente por bajas de guerra hubo 5.000 personas, sino por las fiebres amarillas, las miguas, el vómito negro. ¿Esto qué significa? Que es una guerra que nunca tuvo que ser, que nunca debió ser. La historia de amor, precisamente, lo que quiero contar es ese amor que existe y ha existido y que existirá siempre entre Cuba y España y que permanece actualmente. Es un contexto de tremenda decadencia española, te da una pena tremenda ver realmente esos miles y miles de jóvenes españoles que van a morir inútilmente, y por otra parte también los cubanos que son víctimas de las acechanzas imperialistas yanquis, que al final consiguen la independencia, pero con la famosa enmienda Platt la pierden. El ideal regeneracionista estaba presente en la sociedad española desde mediados del siglo XIX. En autores como Joaquín Costa, nacido en Monzón, Costa era partidario de un regeneracionismo
que no pasaba precisamente por el sistema parlamentario, con el que era muy crítico. Otras opiniones en la España de la Restauración, por el contrario, apostaban claramente por reformas en un sentido liberal, para adecuarnos a lo que era la hora de los países más desarrollados, como venían a ser los países europeos. Buena parte de aquel regeneracionismo estuvo presente en el discurso de la dictadura de Primo de Rivera, una dictadura que de 1923 a 1930 suprimió prácticamente el parlamentarismo y los ayuntamientos, tuvo fuertes enfrentamientos con los intelectuales y la universidad, y que, sin embargo, generó un capitalismo de Estado. En torno a Primo de Rivera hablaremos en nuestro próximo capítulo. En 1923, el general Primo de Rivera empieza a gobernar con un directorio militar. Quería ser el salvador de la patria. Un periodo tumultuoso que quebró la línea seguida desde la Restauración. Años de permanente confrontación con intelectuales y el mundo de la universidad. Y a la vez de singular importancia desde el punto de vista de la creación cultural.